Bien, esta es la sesión número 5 del taller de formación teórica y práctica de Club de Diplomacia, Naciones Unidas y Relaciones Internacionales. Sean bienvenidas, bienvenidos queridos chicos y chicas. Esta sesión se titula ¿Quién gobierna el mundo? Es común escuchar, o incluso que nosotros mismos hayamos discutido sobre nuestras teorías acerca de quién gobierna el mundo. Si es una pequeña élite la que tiene la capacidad de tomar las decisiones que afectan a todo el globo, si de pronto son los Illuminati, etcétera, ¿no? Y esta es una pregunta transversal en el pensamiento político incluso. ¿Quién gobierna? ¿Quién hace qué exactamente, ¿no? Entonces, como primer punto de esta presentación, ya. Vamos a escanear este código QR, por favor, y vamos a responder esta pregunta que hemos planteado aquí, en este Padlet que vamos a desarrollar en este momento. Déjenme pausar la grabación. Bien, entonces en este ejercicio que estamos haciendo, vamos leyendo aquí. Derek Maflatay nos dice, para mí gobiernan las principales potencias del mundo que son Estados Unidos, China y Rusia. Mediante el poder geopolítico que tienen, llegan a controlar las decisiones de los países, además de que con su poder nuclear y de armas moldean la forma de pensar de los demás países menos poderosos. Ojo con esto, ¿no? Que dicen menos poderosos. Y por último, llegan a afectar de manera rutinaria la vida de los ciudadanos de manera cotidiana gracias a su control económico con sus compañías. Interesante respuesta. Vamos por aquí, nos dice Friendly Goldfish. Las grandes élites económicas deciden el destino del mundo. Ok. Hay como algunas, ¿qué nos dicen? Expedicionario Fronteras. Las personas que poseen grandes recursos económicos actualmente se están vendiendo una ideología woke, Eduardo. Y ahora se está vendiendo en América Latina y la ideología de derecha extremista. Ok. Hay algunas palabras interesantes entonces que veo que están presentes en estas respuestas, como poder, lo cual me alegra mucho porque les había mencionado que cuando pensamos en relaciones internacionales y en general en política tenemos que pensar o debemos pensar en el concepto de poder, ¿no? Entendiendo Poder y al poder como dominación. un ejercicio. Exactamente, poder, dominación, hegemonía. Otra característica que veo de estos comentarios es que aparecen ya como unos nombres propios, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, China, Rusia. Interesante. Otra palabra clave es esto de las élites que controlan el mundo, que también me parece muy importante. Ok, muchas gracias, chicos. Pues hemos dado respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Quién creen ustedes que gobierna el mundo? En general los hemos dividido en dos grandes respuestas, ¿no? Una élite de poder y en general la conjunción en la dinámica de los estados, en esta competencia que existe entre estados. Vamos a verlo. En este punto vamos a recordar lo que vimos también en la sesión pasada que dictó nuestro querido Dani, donde hablamos acerca de la autonomía y de la interdependencia estatal, así como de la política y del sistema internacional, citando, por supuesto, un acontecimiento muy importante para las relaciones internacionales, que es la Paz de Westfalia de 1648, que establece varios principios en el manejo del sistema internacional, entre ellos la idea de la autonomía y la idea de la soberanía estatal, es decir, que existe un Estado que ejerce control sobre la población y sobre un territorio específico y definido. Ahora, si están anotando esto, que recomiendo muchísimo que puedan anotarlo, vamos a estudiar el sistema internacional, ¿ya? El sistema internacional, y aquí la imagen lo define muy bien, nos presenta como esta primera imagen acerca de la relación entre estados, ¿ya? Cotidianamente hemos estudiado, o las relaciones internacionales han estudiado la política internacional como un fenómeno de los estados nacionales, ¿ya? Sin embargo, es a partir de fenómenos como el de la globalización donde vemos que la política internacional no solo se explica a través de la política nacional, no solo a través de la política exterior, sino que existen ya una interconexión entre los estados que da cuenta de que hay algo mucho más grande que los estados, ¿ya?
Y todos los días en nuestra vida vemos reflejado este tema del sistema internacional. Por ejemplo, a través de lo del precio del petróleo, relacionado con el cierre, por ejemplo, del Estrecho de Hormuz, ahora en el marco del conflicto entre la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América, las guerras, que es un fenómeno que ha sido estudiado mucho por la ciencia política y en especial por las relaciones internacionales. Hoy por hoy tenemos un conflicto, varios conflictos, ¿no? Como el que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, también el conflicto palestino-israelí, las disputas que hay en torno a Nagorno-Karabaj, etcétera. Las migraciones, como país receptor de migrantes, este tema no es ajeno para el Ecuador, sino que está muy presente el tema de la migración, tanto como país receptor como país que ha albergado a decenas, Emigrante. miles de migrantes, exactamente. Entonces, es un tema que incluso está muy, muy pendiente, muy presente en la agenda política internacional hoy por hoy. Por ejemplo, podemos ver hace poco esta acción que ha tomado la Unión Europea respecto de los migrantes que están llegando al continente europeo. Entonces, es un tema que es transversal a la política internacional contemporánea. El comercio internacional, por supuesto, ya lo vimos como de pronto un minúsculo punto en el globo, como el Estrecho de Hormuz, puede determinar la suerte del comercio internacional. Y otras temáticas como el cambio climático, las redes sociales y la tecnología. Ciertamente, aunque vivimos dentro de un estado, en nuestro caso, en el estado ecuatoriano, también formamos parte de una sociedad mundial. Aquí, ojo con esta idea, una sociedad mundial interconectada. En la sesión pasada enfatizamos mucho en esta idea de la interdependencia y de la interconexión que existen entre estados. Pero vamos a ver que no solo es entre estados, sino que es en realidad entre varios otros actores, ¿ya? Ahora, aquí una pregunta para que puedan respondérsela internamente es si recuerdan ustedes un hecho donde hayas comprendido la interdependencia entre estados. Por ejemplo, ya les he citado el caso de cómo se han erradicado enfermedades a nivel global. Han sido en el marco de la Organización Mundial de la Salud y de la cooperación entre estados, donde fue posible llevar a campañas de vacunación hacia diversas latitudes del mundo, logrando así, por ejemplo, la erradicación de la rubiola, la erradicación de la polio, entre otras enfermedades que hoy por hoy su incidencia es mínima a nivel internacional. ¿Ya? Aquí también quiero aterrizar en una idea que es importante. En sesiones pasadas ya estudiamos las corrientes de pensamiento en las relaciones internacionales, ¿verdad? Y una de esas corrientes es efectivamente el realismo y el neorrealismo, ¿no? Habíamos comprendido que tanto para el realismo como el neorrealismo, el poder de un Estado, ojo, el Estado como actor principal, se define en términos militares y de la capacidad material que tienen los Estados. Pero ¿cómo puede ser posible entonces que en un momento donde los Estados, según el realismo, compiten, puede existir la cooperación? Lo veremos más adelante. Un momento, ya. Vamos entonces a introducirnos al estudio del sistema internacional. Durante siglos, los problemas políticos se analizaban principalmente dentro de los estados. Hoy por hoy, por ejemplo, las ciencias políticas, las relaciones internacionales, la sociología, no solo entienden los problemas y los problemas políticos como parte de las problemáticas de un estado, sino que son problemáticas que son compartidas por varios estados. Por ejemplo, el crimen organizado transnacional, que hoy por hoy está marcando la agenda global. Sin embargo, la globalización ha generado una creciente interdependencia entre estados. E incluso esta tendencia cada vez más creciente de que solo a través de la cooperación entre varios estados será posible que problemáticas como, por ejemplo, el narcotráfico puedan ser eliminadas, ¿no? Aquí nota al pie de página, entiendo que existen otros factores, principalmente estructurales, que pueden explicar de mucha mejor manera fenómenos como, por ejemplo, el narcotráfico, incluido cómo se genera el capital. Entonces, desde una óptica más del realismo y sobre todo desde una óptica liberal, se tiende a dejar en entredicho esta idea. Adelante, Paulcito, que se abre.
No, solo iba a hacer una pregunta así. También ayuda el tema del derecho político y el tema del derecho internacional público, en cierta manera, en lo que estamos estudiando el sistema de relaciones internacionales, obviamente. Exactamente, y de hecho vamos a ver que el derecho internacional público en especial es este conjunto de reglas que van a regular, sobre todo van a ser como un ideal en el manejo de las relaciones entre los estados. Pero sí, derecho internacional es vital y lo vamos a estudiar más a profundidad en el módulo número 3. Eso, Pausito. Ahora, los fenómenos económicos, ambientales, tecnológicos y de seguridad hoy por hoy también atraviesan fronteras. Lastimosamente, me parece que el gran ejemplo para entender esta idea hoy por hoy es ese crimen organizado transnacional, es también el terrorismo a nivel internacional. Aquí en la región americana no tenemos grandes casos, pero sí, por ejemplo, en el África subsahariana, etc. Ahora, del Arenal, Celestino del Arenal, importante teórico de las relaciones internacionales, ya señala que la realidad internacional se caracteriza ¿por qué? Por una creciente densidad de interacciones entre actores diversos. Ya vamos a ver qué actores. Entonces, cuando pensemos en la interconexión entre actores, quiero que pensemos en cómo cada uno tiene una serie de vinculaciones, redes, etcétera. Y cómo estas interacciones forman parte de lo que llamamos tanto política internacional como sistema internacional. Por eso primero trabajamos el concepto de política y ahora estamos trabajando el concepto de política internacional. Por esta razón, entender la política nacional requiere también comprender los procesos internacionales. Y volviendo a un ejemplo triste de la actualidad, los grupos de delincuencia organizada actualmente en el Ecuador no pueden ser comprendidos del todo si es que no los entendemos como parte del crimen organizado transnacional, como estos grupos de delincuencia organizada en el Ecuador están vinculados con el crimen organizado transnacional, principalmente por ejemplo con cárteles mexicanos, ¿no? Si existe alguna pregunta, la vamos respondiendo y sobre todo también algún aporte a lo largo de esta sesión. Ahora, ¿qué son las relaciones internacionales como disciplina? Ah, Hemos visto hace poco el papel que tenían las ciencias políticas para entender pues, la política como objeto de estudio, pero las relaciones internacionales van a ser esta disciplina de la ciencia política que se va a dedicar al estudio de las relaciones entre actores que operan en el ámbito internacional. Entonces, si para la política el objeto de estudio es la interacción entre personas y, por supuesto, con instituciones a nivel local, para las relaciones internacionales su objeto de estudio va a ser la vinculación, la generación de redes y, sobre todo, la dinámica entre actores del sistema internacional, como por ejemplo los estados, como por ejemplo organizaciones de crimen organizado transnacional, como por ejemplo organizaciones transnacionales como la ONU, la OEA, la Unión Europea, la OTAN. ¿Ya? Tradicionalmente, las relaciones internacionales se centraron en el estudio de los estados y de las guerras. Así, por ejemplo, hay un texto de Karl von Clausewitz llamado De la guerra que estudia precisamente este fenómeno. El propio Nicolás Maquiavelo tiene varios de sus escritos pensando en la guerra como fenómeno de las relaciones internacionales. Pero hoy por hoy también esta disciplina científica estudia las organizaciones internacionales, las empresas multinacionales, las organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales transnacionales y problemas globales. Porque hoy por hoy, en el siglo XXI, en pleno énfasis, en pleno apogeo de la globalización, pensar la política solo a nivel del Estado es engañoso. Es decir, si pensamos la política como un fenómeno exclusivamente local, exclusivamente nacional, nos estamos perdiendo de mucho. Los procesos nacionales deben ser pensados como parte de procesos tanto regionales como internacionales. Volvemos con Celestino del Arenal, que dicho sea de paso, sus textos están ya subidos en la biblioteca del CEDINURI para que puedan chequearlos. Siempre les invitamos a que ustedes mismos puedan leer los textos y generen sus propias conclusiones. Un fin de este club de debate, de este club de diplomacia, Naciones Unidas y Relaciones Internacionales, es generar pensamiento acerca de las relaciones internacionales. ¿Ya?
Del Arenal, Celestino del Arenal plantea que las relaciones internacionales como disciplina científica buscan comprender la estructura y el funcionamiento de la sociedad internacional. ¿Ya? Por eso es que es común que cuando pensamos en relaciones internacionales pensamos en esta imagen del globo terráqueo. ¿Ya? Vamos ahora. ¿Qué nos dicen las relaciones internacionales sobre el sistema internacional? Aquí nos ponemos eh, más enfáticos, ¿no? Siempre cuando estamos hablando de, de política a nivel de análisis, lo que debe caracterizar nuestros análisis es exponer qué entendemos por cada concepto que empleamos. Eso es elemental dentro de un análisis político bien hecho. Hay que ser transparentes en cómo entendemos los conceptos, tanto para que la gente pueda entendernos, para que nuestros colegas puedan entendernos, pero también como un ejercicio de honestidad intelectual. Si decimos, yo para entender relaciones internacionales me manejo más por el realismo. Para entender relaciones internacionales me manejo más por las tendencias neomarxistas. Es importante declarar. Para Del Arenal, y ojo aquí, si están anotando o si están colocando énfasis, esto es claro. El sistema internacional, o un sistema internacional, mejor dicho, existe cuando un conjunto de actores, no uno, no dos, un conjunto de actores mantiene relaciones, ¿ya? Tú, suficientemente intensas como para influir en su comportamiento. Es decir, que un actor influye en el comportamiento de otro, ¿ya? Esta idea es muy importante porque esta definición que nos da del Arenal, que le hemos parafraseado a Del Arenal, involucra tres partes. Primero, la idea de los actores, segundo, la idea de las interacciones y tercero, la idea de una estructura. Actores, quienes participan del sistema internacional. Interacciones, qué relaciones se establecen entre los actores del sistema internacional y, por supuesto, estructura, cómo están organizadas estas relaciones. ¿Ya? Kenneth Waltz, que es un teórico de las relaciones internacionales del siglo XX, contemporáneo de Henry Kissinger y de Hans Morgenthau, de hecho uno de los precursores del neorrealismo, añade que el sistema internacional no depende únicamente de los actores individuales, sino también de la estructura que condiciona su comportamiento. Es decir, ¿por qué definir el sistema internacional? Porque el sistema internacional es una visión global de cómo funcionan las relaciones internacionales momento, a partir de la dinámica, a partir del comportamiento entre los actores del sistema internacional, a partir de estos estados, a partir de estas organizaciones internacionales, a partir de estas organizaciones de crimen organizado transnacional, etcétera. Cómo se comportan unos con otros es lo que dicta el sistema internacional. Y por supuesto, como característica principal es que el sistema internacional cambia con el tiempo porque la relación entre actores es diferente. Por ejemplo, cuando estábamos en el marco de la polis griega, de Corinto, de Atenas, de Esparta, no existía probablemente crimen organizado transnacional como lo entendemos hoy por hoy. ¿Ya? Entonces, esos actores, las organizaciones de crimen organizado transnacional, por ejemplo, en tiempos de Aristóteles, de Sócrates, no existían en el sentido contemporáneo. Por eso es importante que este concepto de sistema internacional lo entendamos como parte de un proceso de nominar a un estado temporal y específico de las relaciones entre actores. Es decir, el sistema internacional como concepto cambia a lo largo del tiempo. No es el mismo sistema internacional de hoy, de 2026, que el sistema internacional de la Guerra Fría, que el sistema internacional posterior a la caída del muro de Berlín de 1989, que el sistema internacional de 1815, post guerras napoleónicas. ¿Ya? Paulcito, tú estabas alzando la mano. O sea, el sistema internacional, como tú dices, va a cambiar también como todo actor, toda estructura y también todo proceso que haya pasado también.
como tú dices. Aparte de ello, pues, ¿qué tanta es la gran diferencia de cada uno? Eso quiero saber. O sea, ¿qué tanto ha cambiado a través del tiempo? Lo vamos a ver a continuación cómo han cambiado el sistema internacional, puesto que hay un muy buen artículo que explica eso, pero en general a través de la noción de los actores que intervienen. Por ejemplo, es a partir de la Paz de Westfalia de 1648 donde los estados tienen su aparición protagónica en el marco de las relaciones internacionales. Los estados modernos, es decir, los estados nacionales que estudiamos hace poco. Esta idea de que a cada estado le corresponde una nación que comparte una identidad colectiva, una historia compartida, una serie de rasgos culturales e identitarios parecidos o homogéneos en todo caso. Pero hemos visto que este concepto puede ser engañoso, puesto que, aunque es una suposición o una base teórica, lo cierto es que existen estados con más de una nación en sus fronteras o existen naciones que no tienen un estado. Entonces, eso es un elemento fundamental del sistema internacional westfaliano. En cambio que hoy por hoy vemos que existen otros actores que no existían, por ejemplo, en el siglo cuarto antes de Cristo, como por ejemplo las empresas transnacionales, que incluso hoy por hoy sus ingresos llegan a ser superiores al Producto Interno Bruto de varios países, como el propio Ecuador. Ahí te respondí tu consulta, Paul. Pues sí, también, de hecho sí, aclarado y aparte otra más. Diferencia entre neorrealismo, realismo, liberalismo y neoliberalismo. Esa es una pertinente pregunta, pero para términos de poder avanzar con el contenido de esta sesión, y dado que ese fue un contenido de otra pasada sesión, sí recomiendo que puedas leer las diapositivas de ese encuentro y respondiendo muy puntualmente la pregunta entre realismo y neorrealismo, es sobre todo la diferencia que existe respecto de la cooperación. Hans Morgenthau, que es el precursor del realismo, no ve cabida en realidad a la cooperación, mientras que los neorrealistas, como por ejemplo Edmund Maquiavelo. Waltz, sí que ven de alguna manera una salida a la cooperación. Por supuesto, esta cooperación será plausible y posible mientras los actores compartan intereses, es decir, un Estado A no cooperará con Estado B si es que no comparten los mismos intereses. Esa es como una de las principales diferencias entre realismo y neorrealismo. ¿Ya? Yo. Ok, Gracias. listo. Sigamos pues. A darle con todo. Con todo. Ok, Rafael Velázquez Flores es el autor de este artículo llamado Cambios y continuidades del sistema internacional. Aquí lo tenemos una pequeña fotografía de él. En este artículo, que me parece paradigmático, entiende así: sistema internacional se entiende como un conjunto de actores, factores, procesos y patrones que interactúan de manera frecuente. Ojo con esta palabra, frecuente. Está tanto aquí, aquí también, ¿no? Cuando decimos relaciones suficientemente intensas, aquí lo define en cambio como patrones que interactúan de manera frecuente, ¿no? Un sistema internacional, repito, describe las relaciones que existen entre actores en un momento y en unas condiciones específicas e históricas dadas, ¿no? En un espacio y un tiempo determinado. Esta idea es necesaria, porque eso quiere decir que el sistema internacional cambia, muta constantemente, porque no es la misma realidad política internacional del siglo XXI que la realidad política internacional del siglo XI, ¿no? Donde ni siquiera América aparecía, por ejemplo, en los mapas europeos y viceversa, bajo ciertas reglas y en función de un eje rector, ¿ya? Con ciertas reglas, Rafael Velázquez Flores también va a describir que como parte del sistema internacional del sistema internacional westfaliano. Y posterior a este, es importante el derecho internacional. ¿Ok? Esta es la gráfica que quería mostrarles. Cuando pensemos en derecho internacional, digo, perdón, en sistema internacional, es preciso imaginarnos así, ¿no? Estado A vinculado con Estado B y así.
todo está interconectado, ¿ya? Cuando pensemos entonces en sistema internacional, pensamos en interconexión y por supuesto interdependencia. El propio capitalismo necesita de una división internacional del trabajo. Por lo tanto, no es posible pensar el capitalismo sin esta idea de interdependencia y sobre todo de interconexión. De hecho, encontramos una fuerte relación entre el surgimiento del capitalismo como modo de producción y la globalización como fenómeno de las relaciones internacionales, sobre todo a partir del siglo XVI. ¿Ya? Aquí está justo lo que decía el Paul, lo que preguntaba el Paul. ¿Qué diferencias hay entre un sistema internacional y otro? En este texto, que está nuevamente subido ya a la biblioteca del CEDINURI, vamos a encontrar cómo para Velázquez Flores hay diferentes sistemas internacionales. Por ejemplo, el sistema de ciudades-estado vigente para él desde un tiempo indeterminado hasta 1648 no existía con un eje claro definido y sus actores eran tribus, ciudades-estado e imperios. ¿Y cuál era el objetivo de este sistema internacional? La defensa y la expansión territorial, la conquista de otras regiones, la ampliación de los vínculos comerciales. Aquí está el sistema westfaliano que, chicos, chicas, la paz de Westfalia tiene que estar al dedillo. Hay que dominar La mucho paz la de paz de Westfalia Westfalia. es clave. La paz de Westfalia de 1648 es clave, es un hito fundamental de las relaciones internacionales. Su eje, como ya lo hemos visto, va a ser la soberanía y, por supuesto, el actor principal del sistema westfaliano va a ser el Estado Nacional. ¿Cuáles son los objetivos para Velázquez Flores? La protección de la población y el territorio frente a las amenazas externas, la ampliación de los vínculos comerciales y la ampliación del poder y del territorio en el plano internacional. Ahora, recordemos que también el sistema internacional es sensible a los cambios, ¿no? Entonces, entre 1648 y 1815 hay sobre todo una serie de acontecimientos importantes en Europa continental que van a definir y a marcar una nueva etapa del sistema internacional, que será el sistema de equilibrio del poder, puesto que en 1815 Napoleón Bonaparte, que había logrado unificar en varias regiones de Europa en el imperio francés, en el primer Invadí imperio francés, España y a través de algo llamado eso de que renuncia a ser reyes para, o sea, primero fue para renunciar rey para Carlos III y para luego ser rey Pepe Botellas o José Bonaparte. exactamente, todo este conjunto de cosas puso a actuar a Europa, ¿no? A la Europa continental, sobre todo, por ejemplo, a Gran Bretaña, en este momento Prusia, otros principados alemanes, Rusia, etcétera. Y una vez que Napoleón Bonaparte es definitivamente derrotado en la batalla de Waterloo de 1815, todas estas potencias que le ganan a Napoleón Bonaparte lo que van a hacer es reunirse en Viena y van a establecer un sistema de equilibrio de poder cuyos objetivos van a ser, primero, restablecer las fronteras que existían antes de la expansión del Imperio francés y, segundo, que no exista un Estado que sea o que tenga la capacidad suficiente para someter a otros, ¿no? Que es lo que conocemos como equilibrio de poder. Es decir, cuando ningún otro Estado, cuando ningún otro actor tiene la suficiente capacidad para someter al otro, ¿no? En estos, el actor va a ser el Estado Nacional y las organizaciones internacionales, ¿no? Esto que ya les manifiesto, que es el Concierto de Viena de 1815 y el sistema Metternich, que es otro nombre con que se conoce a esta cuestión. ¿Cuáles van a ser los objetivos? La seguridad y la ampliación territorial. Paula, tienes la palabra. Este sistema de equilibrio de poder era solo reducido porque, si no estoy mal, en esa época fue una de las mayores del expansionismo colonial con el poder centralizado en Europa. Exactamente. Y esto como también denuncia del Arenal, las relaciones internacionales, tanto que han sido una disciplina desarrollada por europeos y estadounidenses, han adolecido de un excesivo eurocentrismo, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta manifestación, ¿no? Cuando entendemos como sistema de equilibrio del poder,
no nos estamos refiriendo a un sistema necesariamente global, sino principalmente europeo, ¿no? Por eso menciono este acontecimiento importante que significaron las guerras napoleónicas. Y en efecto, como tú dices, Paula, es en este marco donde también empieza la etapa de imperialismo, sobre todo para las potencias europeas, que podrá ser superada únicamente luego de la creación de Naciones Unidas y por supuesto el periodo de descolonizaciones que hay entre 1950, 1960 y 1970 en el continente africano y en la región del Océano Índico, la región de Asia, Asia peninsular sobre todo. Ahora, ¿qué pasa entre 1815 y 1919 que marca definitivamente las relaciones internacionales? Es algo que no habíamos visto jamás, que es la Primera Guerra Mundial que dura de 1914 a 1919. Por supuesto, y esto lo veremos en el siguiente módulo, eh, las relaciones internacionales solo han podido ser pensadas a través de los cambios que existen en la política internacional. Entonces, por ejemplo, entre el 15 y el 19 ocurren también dos unificaciones importantes en Europa continental. La unificación alemana, liderada por el canciller Y Otto algunas von Bismarck, unificaciones como en España también. la unificación sobre todo italiana, que va a ser liderada por Garibaldi, también a Claro. finales del siglo XIX, la conformación de alianzas militares, porque Otto von Bismarck entendió que la guerra iba a devastar Europa y sobre todo a la naciente Alemania, así que lo que estableció fue varias alianzas político-militares con otros estados, de manera que Y, impidiese y a dato toda costa el curioso, surgimiento de una guerra europea. Dime. la alianza más antigua que hay es Portugal con el Reino Unido. Sí, hay un conjunto de alianzas que existen entonces en ese marco. Y es ese conjunto de alianzas las que finalmente van a decantar en la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? En este sistema de equilibrio de poder va a ser muy importante también luego el sistema institucional, puesto que, como les mencioné en sesiones pasadas, no existía como tal un foro global, ¿no? Donde estuviesen representaciones de varios estados. Eso no existía, sino hasta 1919 con la creación de la Sociedad de Naciones, ¿no? Como parte de esto, de este Tratado de Paz de Versalles, se forma la Sociedad de Naciones, la Liga de Naciones, cuyo impulsor fue Woodrow Wilson, presidente norteamericano, presidente de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, aquí ya surge otro actor, las organizaciones internacionales, cuyo fin es ser un parlamento de naciones, un parlamento de estados. Y el eje van a ser las instituciones, porque empiezan a crearse instituciones con alcance internacional y me atrevo a decir con alcance global, ¿ya? ¿Y cuál va a ser su principal objetivo? Evitar un conflicto, un nuevo conflicto internacional, que dicho sea de paso, no se cumplió. Y eso nos lleva, por supuesto, a un segundo momento que es el sistema bipolar. Concluida la Segunda Guerra Mundial en 1945, pasa un hecho muy importante que de hecho da nombre a nuestro club, que es la creación de las Naciones Unidas. Sin embargo, también algo resulta luego de la Segunda Guerra Mundial y es el nacimiento de dos hegemones, los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también llamada como Unión Soviética. ¿Cuál va a ser el eje de este sistema bipolar? La Guerra Fría. Y aquí vemos que empiezan a surgir más actores. Están los estados nacionales, las organizaciones internacionales y las empresas transnacionales, puesto que mejora el comercio y por supuesto el capital privado comienza a tener cada vez más impacto en la política internacional. ¿Cuáles van a ser los objetivos de este sistema bipolar? Por supuesto, evitar el avance comunista para los países, sobre todo aliados a Estados Unidos, y en ambos casos, tanto para el bloque soviético como para el bloque americano, ampliar la esfera de influencia. En este marco es que vamos a tener un conflicto muy importante como en la crisis de los misiles de Cuba, etc. Y es también en este mismo contexto donde vamos a tener el apoyo
que van a tener tanto Estados Unidos y sus aliados como la Unión Soviética y sus aliados para generar mayor influencia en el mundo. Va a ser un momento de mucha tensión que estará marcado también por la posibilidad de una guerra nuclear, que dicho sea de paso, será materia y sustancia para el desarrollo de las relaciones internacionales. Uno de los primeros ensayos de Henry Kissinger va precisamente acerca de la política internacional y la relación con las armas nucleares. La idea de incluso la disuasión como parte de evitar conflictos a futuro. Este sistema bipolar, por supuesto, va a encontrar su fin con la caída de uno de los lados, que es el bloque soviético, en 1989 con la caída del muro de Berlín, por supuesto, la caída formal de la Unión Soviética en 1991, etc. El eje va a ser el sistema contemporáneo va a ser la globalización y sus actores van a ser los estados nacionales, las organizaciones internacionales, las empresas transnacionales, los grupos terroristas y el crimen organizado transnacional. ¿Cuál va a ser el objetivo de este sistema contemporáneo que no sabemos hasta dónde va a durar y que ya les he dicho que para mí su fin está relativamente cerca y no me quiero imaginar qué puede pasar después? Es detener las amenazas a la seguridad internacional. Otro nombre con que desde otro lado de las relaciones internacionales se conoce este sistema es el orden liberal internacional. Eh, Pueden investigar mucho más acerca de este en sus tiempos libres, ¿no? Y que se fundamenta sobre todo en la idea de las instituciones y el respeto al derecho internacional público. Por lo tanto, que exista un irrespeto declarado, manifiesto, material al derecho internacional público es por supuesto sintomático de que este sistema internacional, el orden liberal internacional, está en decadencia. ¿Ya? ¿Qué expresamos entonces con este cuadro? En voz de Velázquez Flores, que la idea de sistema internacional cambia, por supuesto, y que es hasta el sistema institucional, quizá de 1919 a 1945, donde realmente tiene este carácter de sistema internacional, porque antes más se pensaba como un sistema europeo. Pero bueno, eso es uno de los aspectos, acaso rezago, de que las relaciones internacionales, en tanto disciplina científica, sean pensadas o hayan sido inicialmente pensadas desde Europa y desde Estados Unidos. ¿Ok? Hay cuatro características del sistema internacional muy importantes. Esto va de ley en la evaluación final, así que pilas con esto. Primero, la idea de la anarquía internacional. Esta es una premisa que manejamos tanto en el sistema internacional como en las relaciones internacionales. No existe una autoridad superior a los estados. Ya dijimos que la ONU misma no puede considerarse un gobierno mundial, un gobierno internacional, puesto que las organizaciones internacionales lo que son conjunciones, conjuntos de estados tomando decisiones para ellos mismos, ¿no? En el marco, por supuesto, de este principio de respeto a la soberanía estatal. Segundo, la interdependencia. Las acciones de unos actores afectan a otros. Esa es la idea de la interdependencia. Tercero, una distribución desigual del poder. No todos los actores poseen los mismos recursos. No son los mismos ingresos los que recibe Estados Unidos, o no es el mismo PIB per cápita de los Estados Unidos que el PIB per cápita del Ecuador. No es el mismo el presupuesto que tiene Corea del Norte para el área militar que el presupuesto que tiene el Ecuador para el área militar. No es el mismo, y así podemos ir con varios ejemplos, ¿no? Hay una distribución desigual del poder, es una característica de este sistema internacional. Y por supuesto, el dinamismo, es decir, que la estructura internacional cambia constantemente y que la velocidad e intensidad de las interacciones aumentan continuamente. Es decir, la idea del sistema internacional no permanece estática con el tiempo, sino que cambia. ¿Cambia a partir de qué? De los procesos políticos internacionales, como por ejemplo, ya lo dijimos, las guerras napoleónicas, como por ejemplo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo la caída de la Unión Soviética. El sistema internacional es muy sensible a estos cambios, puesto que reorganizan la manera en que los actores interactúan, ¿ya? Esto, por supuesto, en voz de Velázquez Flores en su texto Cambios
y continuidades del sistema internacional. Ahora, vamos a problematizar esta idea de la anarquía internacional. Una de las grandes ventajas y de las vicisitudes de la ciencia política y de las relaciones internacionales es la disputa conceptual que existe. Entonces, para un autor, un mismo concepto puede significar, mejor dicho, para dos autores o autoras, un mismo concepto puede tener diferentes definiciones, ¿no? Por eso hay que siempre disputarnos por lo que significan los conceptos, ¿no? En el caso de anarquía internacional tenemos dos dimensiones o dos ópticas que se contraponen. Una es la de Kenneth Waltz y otra es la de Henry Wood. ¿Ya? Dicho sea de paso, sus obras también ya están subidas en la biblioteca. Waltz nos dice lo siguiente, que la anarquía internacional es la característica definitoria del sistema internacional y esto significa la ausencia de una autoridad central, es decir, hay que claudicar a la idea de que existe un gobierno mundial. Reitero, la ONU no es un gobierno mundial, no lo es. Toma decisiones vinculantes, sí, pero esta organización debe entenderse a través de sus partes, es decir, los estados que la conforman. Por supuesto, los estados deben garantizar por sí mismos su supervivencia, ¿no? Para los realistas y neorrealistas, la unidad fundamental de análisis de las relaciones internacionales es el Estado. Y, por supuesto, lo que marca a los estados es su supervivencia. El fin último del Estado es sobrevivir. Y el gobierno lo que debe hacer es garantizar a toda costa que el Estado sobreviva, cueste lo que cueste, y eso lo sabemos desde Nicolás Maquiavelo. En ese tenor pueden ocurrir todo tipo de atrocidades, etc. Por eso, para este tipo de teóricos, se habla de un sistema de autoayuda, es decir, de self-help. Los estados finalmente deben garantizar por sí mismos que van a sobrevivir. Nadie les va a ayudar. Eso es lo que dice Kenneth Batts. Es engañoso decir que un estado, porque es buenito con otro, le va a ayudar, ¿no? Generalmente, si existe cooperación es porque existen intereses compartidos, como lo mencionamos hace poco. Hedley Bull nos dice, en cambio, esta idea. Que la anarquía, en cambio, es que no, la anarquía internacional no implica que exista un caos. Muchas veces cuando utilizamos la palabra anarquía, lo utilizamos como un sinónimo de caos, de destrucción incluso. Pero lo cierto es que Hedley Bull nos invita a pensar el término de anarquía como ausencia, no ausencia de caos, sino que no existe una autoridad centralizada en el marco del sistema internacional. Y dado que no existe un gobierno mundial, los estados han desarrollado reglas e instituciones que permiten mantener cierto orden. Paul, este es el derecho internacional público. Entendiendo al derecho internacional público como un conjunto de reglas y de normas que van a condicionar o van a regular las relaciones entre estados. ¿Ya? Esto también, por supuesto, es el cimiento mismo del orden liberal internacional. La idea fundamental de esta diapositiva entonces es mostrar que anarquía internacional significa ausencia de gobierno mundial, pero no porque no exista un gobierno mundial significa que estamos en caos. No, sino que los estados principalmente han generado reglas e instituciones para poder coexistir y mantener cierto orden. Ahora, que se respeten esas reglas e instituciones, las decisiones de estas instituciones, nos da para otra discusión. Ya. Ahora, vamos a hablar de la Sociedad Internacional de Hedley Bull, esto como una idea secundaria. El teórico político Hedley Bull distingue claramente entre sistema internacional y sociedad internacional. El sistema internacional existe cuando los estados interactúan regularmente, ¿ya? La sociedad internacional cuando los estados comparten reglas, instituciones y valores mínimos. Por eso es que existe esta diferencia entre sistema internacional y sociedad internacional. Para Bull, los estados reconocen intereses comunes y establecen normas para preservar el orden. Por eso es que, si hacen memoria, empezamos nuestro taller preguntándonos algo tan elemental como quién hace qué en la casa. Solo que no pensemos en la casa cuando hablamos de relaciones internacionales, sino que pensemos en esta casa grande que es la Tierra, que es nuestro mundo. ¿Y qué La valores? casa común.
Exactamente. ¿Qué valores, qué reglas regulan el funcionamiento dentro de esta casa que compartimos todas y todos los seres humanos en coexistencia pacífica, al menos ideal, con la naturaleza? Las instituciones fundamentales son equilibrio de poder, la diplomacia, el derecho internacional, la guerra regulada y las grandes potencias, porque en efecto, chicas y chicos, la guerra también tiene su propia regulación. Eso se conoce como derecho internacional humanitario, también como derecho de guerra. Les recomiendo que puedan leer al respecto, sí, muchísimo, si les gusta el tema de diplomacia, si quieren ser diplomáticos, esto debe estar al dedillo. Conceptos como ius in bello y ius e ius ad bello, etc. La sociedad internacional permite que exista orden dentro de la anarquía. No. Reitero esta idea. Anarquía internacional significa, no, anarquía internacional significa que, aunque no existe un gobierno mundial, los actores han definido reglas e instituciones que permiten cierto orden, ¿no? No por la idea de anarquía internacional significa que todo es un caos, de que estamos en un espacio donde todos nos vamos a matar entre todos. No, esa no es la idea, sino que los estados principalmente han buscado ciertas reglas y normas para regularse entre ellos y, por supuesto, evitar su destrucción. ¿Ok? Vamos a ¿qué es la política internacional? Vamos con esta idea y nos damos un receso de 5 minutos, ¿ya? ¿Qué es la política internacional? Para eso tengo esta imagen, coloqué esta imagen de aquí. Y aquí, para las mentes más ávidas, podrán distinguir algunos rostros conocidos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí al presidente Xi Jinping de China. Por aquí tenemos al ex canciller alemán Olaf Scholz. Por acá tenemos al ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, etc. Esta es una foto por eso decidora, porque cuando pensamos en política internacional, solemos pensar en rostros, solemos pensar en ternos, solemos pensar en corbatas, porque en efecto, las relaciones internacionales sí han sido masculinizadas. Pero no solo eso, sino que pensamos que los estados incluso tienen un rostro en general. Pero es engañosa esa idea, porque los intereses los intentamos al momento de hacerlos concretos, como la idea de estado, al momento de que queremos pasarla a concreta, la tendemos a personificar. Lo cierto es que hay que tener un grado de abstracción para pensar en las relaciones internacionales, no solo a través de personificación, sino a través de una dimensión política, ¿ya? Que trasciende a rostros e incluso a nombres. La política internacional es por eso esta dimensión política de las relaciones internacionales, no como disciplina, sino como las relaciones entre actores. La política internacional se ocupa especialmente del poder, de la seguridad, el conflicto y la cooperación. Por eso, esta política internacional puede definirse como un conjunto de relaciones, decisiones y conflictos devenidos de la interacción de los actores del sistema internacional. Lo que pasa entre los actores, es lo que llamamos política internacional. Por eso, ha existido esta tradicional contraposición entre política nacional y política internacional, acaso alejando una de la otra. Pero ¿qué hemos aprendido de esta presentación, y sobre todo de esta sesión? Es que la política nacional debe entenderse como parte de la política internacional y viceversa. Hoy por hoy, en el marco en el estado de las cosas que tenemos hoy por hoy. Los fenómenos políticos internos deben pensarse por eso como fenómenos de política internacional. Y mientras las relaciones internacionales, esta vez sí con mayúscula, abarca muchos fenómenos, la política internacional se concentra en las relaciones de poder. Nuevamente, pensar en política implica pensar en poder. Finalmente, ¿cómo se traduce esta idea? ¿En quién influye? ¿Sobre quién y por qué? Esto es clave. Esto incluso nos ayuda en nuestra cotidianidad. ¿Quién influye sobre quién y por qué? Si nosotros contestamos estas dos preguntas, ¿quién influye sobre quién y por qué? Podemos entonces definir qué relación de poder existe. Vayan a su cotidianidad, vayan a ver, por ejemplo, a su aula de clases, quién influye sobre quién y por qué. Por ejemplo, un profesor universitario, una profesora universitaria influye sobre sus estudiantes, puesto que
tiene autoridad sobre ellos, ¿no? No dominación, tiene autoridad. Aunque hay otros que sí ejercen total dominación. Pero sí, si nos hacemos esta pregunta ahora en el nivel macro, es decir, en el plano del globo mismo, de las relaciones internacionales, de esta manera podemos observar, incluso inducir, comprender qué actores están incidiendo sobre otros, qué dinámica de poder existe entre ellos, y así llegar a conclusiones tan decidoras como que hoy por hoy la política exterior del Estado ecuatoriano es sensible a la política exterior norteamericana, por la afinidad que existe entre ambos gobiernos. Y así irlos planteando no solo en términos del Ecuador y de Estados Unidos, sino de otros. ¿Quién influye sobre quién y por qué? Suspendemos por 5 minutos la sesión para tomar agüita y continuamos. Nos vemos. Listo. Entonces, esto respecto de la política internacional, podemos quedarnos con la idea de que es un conjunto de relaciones, decisiones y conflictos devenidos de la interacción de los actores del sistema internacional. Ya le he dicho por eso que es engañoso pensar en política internacional como cuestión de rostros, ¿no? Los rostros es solo una personificación de intereses que existen entre los actores del sistema internacional. Hay que tener esta capacidad de abstracción para pensarlos en más allá de nombres incluso. Ahora vamos a algunas citas importantes. Nicholas Spikman, autor del siglo pasado en Estados Unidos frente al mundo, ya nos decía que la política internacional, como toda política, es una lucha por el poder. Cualesquiera que sean los fines últimos de la política internacional, el poder es siempre el fin inmediato. ¿Ya? Ahora, otro de uno de los autores más citados en este taller, Hans Morgenthau, en Política entre las Naciones. Para el autor, para este autor, el poder consiste en el control del hombre sobre las mentes y acciones de otros hombres. El poder político consiste en una relación entre los que lo ejercen y aquellos sobre los que es ejercido, ¿no? Reitero, sobre todo desde una óptica realista, pensar en política consiste en pensar en poder. Y siempre hay que pensar en esta pregunta: ¿quién influye sobre quién y por qué? Porque el poder, lo hemos dicho desde la primera sesión, no es una sustancia, no es algo que tú tienes como este resaltador. Entonces le pasas a otro y dices, ah, ahora este tiene el poder. No, sino que el poder se ejerce. Es una relación. Vamos ahora sí al meollo del asunto de esta sesión, que es los actores del sistema internacional. En la imagen aparece Emmanuel Macron, actual presidente de la República Francesa. Una vez que hemos entendido este sistema internacional y sus características, incluida que es mutable a lo largo del tiempo, podemos entender cuáles son esos actores del sistema internacional. Estos actores del sistema internacional son aquellos, ojo, que poseen capacidad. ¿Para qué? Influir en el funcionamiento del sistema internacional y en la dinámica de la política internacional. Esta palabra, influir, este verbo, influir, es clave para entender por eso la dinámica del sistema internacional y por supuesto con eso quiero decir de la política internacional. Aquel actor o aquellos actores como estados, como organizaciones internacionales o empresas transnacionales, si no tienen capacidad para influir, no son importantes en el sistema internacional, ¿ya? Es importante recordar esta idea. Y por supuesto esta secundaria, que durante siglos el Estado fue prácticamente el único actor relevante, como lo vimos en el cuadro de Velázquez Flores. Pero hoy encontramos una pluralidad de actores. ¿Por qué? Porque el sistema internacional cambia con el tiempo, porque las condiciones históricas son diferentes. No es lo mismo la realidad política internacional de hoy, siglo XXI, que la realidad política internacional del siglo XV, con el inicio de la colonización de América, etc. Para Celestino del Arenal, por eso,
El aumento de la interdependencia entre estados especialmente ha favorecido la aparición de nuevos protagonistas internacionales. Incluso el propio desarrollo del capitalismo ha impulsado que existan otros actores internacionales como qué, como las empresas transnacionales, porque ciertamente en el capitalismo es importante el capital privado. Ahora, para cada uno de ustedes. ¿Ustedes creen que hay individuos capaces de ser actores del sistema internacional? Es una pregunta muy importante. Individuos como tal. Vamos a ver que puede ser que sí, como puede ser que no. Vamos ahora a ver cada uno de los actores del sistema internacional. Empezamos con el que ha sido históricamente el actor principal, el Estado. Para Kenneth Waltz, los estados siguen siendo las unidades fundamentales del sistema internacional. Valls, de hecho, lo que va a decir es sí, muy bonito todo, desde una óptica de quién es Valls. Sí existen las organizaciones internacionales, sí existen eh, las organizaciones financieras internacionales, sí, todo lo que tú quieras, pero los estados siguen siendo las unidades fundamentales del sistema internacional. Si no hay estados, no hay el resto, es lo que nos va a decir Kenneth Valls. La soberanía, por eso, convierte al Estado en el actor central de la política internacional. Y además, todos los estados cumplen con funciones similares: garantizar seguridad, mantener soberanía y defender intereses nacionales. Nota al pie de página. Aquí sí que podemos problematizar estas tres ideas, sobre todo teniendo en cuenta quiénes son los que manejan el gobierno de un estado, ¿no? Ahora, lo que diferencia a los estados es su capacidad, ¿ya? Lo que habíamos dicho acá. Capacidad. Poseen capacidad para influir. Ya, lo que va a cambiar entonces de estado a estado es esta capacidad para influir, entendiendo, por supuesto, desde una vertiente realista. Por eso existen potencias globales, potencias regionales, estados medianos y estados pequeños. Por eso es que desde este marco teórico entendemos por qué existen expresiones como, ah, es que el Ecuador es un estado pequeño, es que qué importancia tiene el Ecuador en la política internacional. ¿Ya? Cuando decimos este tipo de cosas, estamos entendiendo, quizás hasta hoy día no nos hayamos dado cuenta, de que estamos manejando un marco teórico del realismo. Porque solo a través de esta corriente de pensamiento de las relaciones internacionales es que podemos entender que hay potencias globales, regionales, estados medianos, estados pequeños, e incluso me atrevo a decir estados que importan más que otros. ¿Por qué? Porque existen estados que tienen mayor capacidad que otros para influir sobre otros actores del sistema internacional. Así, por ejemplo, tienen sentido expresiones como: es que los Estados Unidos son más importantes que el Ecuador porque tienen armas nucleares, porque tienen mayor capacidad militar, etc. Fíjense incluso en cómo he ejemplificado armas nucleares, capacidad bélica, capacidad militar, la esencia misma del realismo. Pilas con eso. Vamos ahora sí con otro actor contemporáneo, las organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales surgen porque muchos problemas no pueden resolverse individualmente. Reitero, por eso aquí está la idea de la interdependencia de los estados hoy por hoy. La cooperación plasmada en las organizaciones internacionales también facilita la coordinación y resolución de conflictos, como ya les he dicho varias veces en este ejemplo de cómo fue superada, erradicada varias enfermedades como la rubiola, como la poliomielitis, etc. ¿Cuáles son ejemplos de organizaciones internacionales? La ONU, la OEA, Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Estos son ejemplos de organizaciones internacionales. Una organización internacional, por tanto, ¿puede constar como un gobierno de los estados que lo conforman? No, no es un gobierno de todos esos estados. Las organizaciones internacionales deben pensarse también como producto de la conjunción de estados, ¿no? Por eso la ONU debe siempre recordarse que está conformada por estados, no es algo aparte. La ONU es un espacio donde se reúnen varios estados
para discutir y sobre todo para dar tratamiento a problemáticas globales, como por ejemplo la paz y seguridad internacional, evitar la guerra, cambio climático, etc. Aunque las organizaciones internacionales poseen influencia, como por ejemplo con el secretario general de Naciones Unidas, da declaraciones acerca de la situación en Gaza, la situación en Palestina. Normalmente estas organizaciones internacionales, ¿qué pasa? Dependen, dependen, chicos y chicas, de la voluntad de los estados y son muy sensibles a los cambios que existen a veces en los gobiernos por eso. Por ejemplo, cuando tenemos líderes, más que líderes, jefes de gobierno como el recién electo Abelardo del Espriel en Colombia, que prácticamente amenaza con quitar a Colombia de las Naciones Unidas, o con cambios, por ejemplo, con restar financiación a programas de Naciones Unidas o restar financiación a la organización misma, como ha hecho Estados Unidos, o como, por ejemplo, anunciar que te separas de una organización como, por ejemplo, la OMS, como en su momento lo anunció Javier Milei, presidente de Argentina. Por eso es que cuando pasan estas cosas son muy relevantes, porque las organizaciones internacionales dependen de la voluntad de los estados, aunque ciertamente tienen una agenda, ¿no? Sí que dependen mucho de los estados. Por esta razón, para Valls, mejor dicho, para seguir la línea de la diapositiva, por esta razón, Kenneth Valls considera que las organizaciones internacionales no sustituyen al Estado. Entonces, para Valls, como lo mencionamos en la diapositiva anterior, los estados siguen siendo las unidades fundamentales del sistema internacional. Para quienes les guste mucho el tema de diplomacia, especialmente podemos ver cómo existe también este impacto de las organizaciones internacionales en la política internacional. Por ejemplo, cuando el Consejo de Seguridad aprueba una resolución que sirve ¿de qué será? De soporte a la OTAN para realizar la invasión al Líbano, perdón, no es al Líbano, se me fue el nombre del país, que presidía Muammar Gaddafi. La invasión que existe en el año 2011, que les confirmo ahora. Pueden confirmar. Sí, es la intervención a Libia del año 2011, que es una operación militar internacional de la OTAN y una coalición de países que derrocó al régimen de Muammar Gaddafi durante la primavera árabe, ¿no? La OTAN se respalda de esta resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde China y Rusia se abstienen de votar, y eso sirve para justificar la invasión al Líbano, perdón, de Libia del año 2011. Lo que les decía que este es un actor importante de del sistema internacional contemporáneo, las empresas multinacionales. Aquí, de hecho, en imagen aparece ¿quién? Elon Musk, propietario de, entre otras cosas, SpaceX, que ha logrado ya enviar objetos fuera de la órbita de la Tierra, ¿no? Muy interesante el programa espacial SpaceX, que ojo, es iniciativa privada. Ya hay muy pocas cosas que los estados pueden hacer que la iniciativa privada no. La globalización ha aumentado el poder de las empresas multinacionales. Estas organizaciones operan simultáneamente en varios países y su influencia proviene de inversiones, tecnología, empleo e innovación. Muchas veces por eso, cuando un representante o dueño de una empresa multinacional está inmerso en el gobierno de algún país, es peligroso porque existe un claro conflicto de intereses. El papel del Estado es regular, pero si de pronto existe un miembro que puede inclinar, un miembro de una empresa transnacional que puede inclinar la balanza a favor de un lado, me parece que el Estado puede incumplir claramente su rol específico. Algunas empresas como Amazon o Microsoft incluso poseen ingresos superiores al Producto Interno Bruto de numerosos estados, como el propio Ecuador. Ustedes pueden googlear la diferencia entre el PIB del Ecuador del año 2025 y los ingresos que recibió, no sé, Amazon en el año 2025. Se darán cuenta de la enorme diferencia que hay.
Por ello, hoy por hoy las empresas multinacionales son consideradas como actores internacionales relevantes del sistema internacional. Ahora, vamos con las ONG y la sociedad civil global. Las ONG buscan influir en la agenda internacional sin representar directamente a un gobierno. Actúan en áreas como derechos humanos, medio ambiente, ayuda humanitaria y desarrollo sostenible. Por supuesto, por ejemplo, en área de derechos humanos podemos nombrar a la organización que aparece en pantalla, Amnistía Internacional. Esta sociedad global, esta sociedad civil global es aquella que tiene sedes, su trabajo está en varios países, ¿ya? Que es diferente a la sociedad civil, digamos, nacional, como por ejemplo con organizaciones como la Fundación a Ciudadanía y Desarrollo, que si bien se adscriben en estas áreas, pues su marco de acción o su rango de acción se circunscribe al área nacional, no al área regional o internacional. Las ONG y la sociedad civil global han adquirido importancia porque pueden movilizar la opinión pública y presionar a gobiernos y organizaciones internacionales. Muy importante, entonces, las organizaciones no gubernamentales. Lo que hacen las ONG y la sociedad civil es presionar al gobierno sobre el manejo de alguna de estas cuatro áreas: derechos humanos, medio ambiente, ayuda humanitaria o desarrollo sostenible. En algunos casos, por eso se ha restringido en que en algún país logren estar estas organizaciones internacionales, perdón, estas organizaciones no gubernamentales de alcance regional y global. Vamos con uno de los actores que he mencionado mucho en esta sesión y es las organizaciones criminales y terroristas. Estas organizaciones no representan un Estado, sin embargo, usan fronteras, poseen recursos financieros enormes, chicos, enormes, enormes. Hay que ver, por ejemplo, casos como el de Jalisco Nueva Generación, el cartel. Utilizan violencia organizada que ponen en jaque la capacidad armamentística de un Estado. Desafían a la autoridad estatal, que ojo, hasta hace muy poco, los únicos que podían desafiar la autoridad estatal eran otro Estado. ¿A través de qué? La agresión o de la guerra. Y afectan a la seguridad internacional. Reitero, si les gusta la diplomacia, pueden aprender mucho más de este tema si googlean Convención de Palermo, que es relativa al crimen organizado transnacional. El sistema internacional contemporáneo y las relaciones internacionales en general han enfatizado en cómo estas organizaciones criminales y terroristas ponen en jaque la soberanía estatal por dos razones. Uno, porque es un actor no estatal que desafía al Estado. Y cosa número dos, que ponen en jaque la soberanía estatal porque esto implica pensar este problema, el problema de las organizaciones criminales y terroristas, en términos de cooperación. Pero a veces la cooperación militar, como es un tema candente hoy por hoy en el Ecuador, puede ser perjudicial. Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos cooperación militar con los Estados Unidos, tenemos cooperación militar con Israel. Hemos visto que el Estado ecuatoriano tiene algunas deficiencias en el manejo de sus propias fuerzas armadas, con casos como el recién acontecido caso de los cuatro de las Malvinas, y numerosas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que han sido ya tratadas por el sistema de Naciones Unidas, por ejemplo, con las sesiones que hubo del Comité contra la Tortura, donde se hizo un examen periódico al Ecuador. Este tema no solo hay que verlo en términos de buenos y de malos, hay que ver, y es transversal, ideas como las economías criminales, quienes financian a las organizaciones criminales y al terrorismo internacional. ¿Cómo están inmersas estas organizaciones en la política nacional e internacional? ¿Cómo están involucrados conscientemente algunos estados para desbaratar a otros, promoviendo, apoyando o financiando a organizaciones criminales y terroristas? Este es un tema que está marcando la agenda en términos de seguridad internacional. Y si ustedes revisan en varios simposios, conversatorios que hay en relaciones internacionales, como las que la Eli nos envió hoy en el chat,
que es organizado en la Universidad Andina y que les invito a que puedan asistir. Si se van, nos avisan. Están marcando. Ahora las relaciones internacionales las estamos pensando en términos de seguridad colectiva, en términos de seguridad de los estados, por esas dos razones. Uno, porque su capacidad bélica, su capacidad de fuego es equiparable o superior a la capacidad que tienen los estados. Y cosa número dos, porque la cooperación militar ciertamente nos conmina a pensar cuáles son los alcances y cuáles son los límites de la cooperación militar internacional, sobre todo en términos de eficiencia, efectividad y de respeto a los derechos humanos. Importantísimo, muy interesante este tema del crimen organizado transnacional y del terrorismo. Terrorismo que también es otra ala de este gran conflicto, ¿no? Entre las muchas cosas, por ejemplo, se involucran el reclutamiento de menores, con el evidente utilización, instrumentalización de niños y niñas en guerras, ¿no? Entre otras atrocidades que ocurren en otras latitudes del mundo, ¿no? Y por supuesto que afectan a la paz y seguridad internacionales. Con esto, vamos cerrando ya la presente sesión. Podemos dar cuenta de que hay una estructura y distribución del poder, como bien alguien nos decía al inicio de la presente jornada. Uno de los aportes centrales de Kenneth Balch es que la estructura internacional depende de cómo está distribuido el poder, ¿no? Por eso Balch va a acuñar tres sistemas que, si ustedes quieren analizar de mejor manera las relaciones internacionales, les conmino a que puedan emplear la multipolaridad, la bipolaridad y la unipolaridad. Con polo nos referimos a un polo, ¿no? A un polo de desarrollo o como una suerte de liderazgo internacional. En un sistema multipolar, consiste en que existen varias grandes potencias. ¿Qué es ejemplo de multipolaridad? Por ejemplo, el surgimiento de los BRICS, ¿no? Este bloque conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Eso es un ejemplo de multipolaridad. Y también, pues, en la Europa del siglo XIX, con, por ejemplo, el Concierto de Viena de 1815. La bipolaridad, dos grandes potencias. Un ejemplo, acaso el máximo, es la Guerra Fría. Estados Unidos, Unión Soviética. Hoy por hoy hay algunos analistas teóricos que incluso dicen que existe una nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y China. ¿Por qué? Disputándose la hegemonía internacional. Y el sistema unipolar, el cual es muy raro, es raro. Puedo dar cuenta de que ha existido en un momento determinado del siglo XX, y es Estados Unidos después de 1991, una sola potencia dominante, y es por supuesto cuando cayó la Unión Soviética, ¿no? Que pasó a ser la Federación Rusa. Entonces, muchos autores sostienen que nos encontramos en una transición hacia una nueva multipolaridad, donde coexisten tres lógicas: la lógica de la cooperación, de la competencia y del conflicto. Siempre vale preguntarse por eso quién hace qué en el sistema internacional, quién influye sobre quién, que es una pregunta importantísima para determinar las relaciones de poder, desde la casa hasta el sistema internacional. Vamos cerrando y cerramos de hecho con esta conclusión, que aquí en esta idea se sintetiza muy bien lo que hemos visto en la presente sesión. El sistema internacional contemporáneo, ¿a qué? Transitado de un modelo estatocéntrico a uno multicéntrico, es decir, a uno basado en el Estado, a otro donde tenemos otros actores. Aunque el Estado continúa siendo el actor principal, como sostiene Kenneth Balz, la globalización ha incrementado la capacidad de influencia de actores no estatales, como cuáles: las empresas transnacionales, las organizaciones internacionales, las ONG y organizaciones criminales y grupos terroristas, configurando una red de interacciones mucho más compleja que la del sistema internacional clásico descrito tras la Paz de Westfalia. ¿De qué año? 1648. No es el mismo el mundo de Westfalia del 1648 que
que el mundo de hoy por hoy, del 2026. Es diferente. El Estado, como hemos visto, está en jaque. Una de las discusiones contemporáneas en relaciones internacionales es ver cuáles son los límites que está teniendo la soberanía estatal. Estamos quizá incluso ante el surgimiento de un nuevo sistema internacional que desconozco cuáles pueden ser sus reglas, cuáles pueden ser sus ideales, pero que a mí ciertamente me aterra porque el orden liberal internacional que hoy tenemos, hoy por hoy, que varias voces nos hemos sumado a decir que se está resquebrajando y es síntoma de esto, por ejemplo, el genocidio en Gaza, el genocidio en Palestina, una conflictividad grande en el mundo, eh, se fundamenta en dos cosas, en instituciones internacionales como las Naciones Unidas y en el derecho internacional público. Si se resquebrajan el uno y el otro, ¿qué nos queda? ¿Qué queda para dar algún orden en esta anarquía que vivimos? La guerra como moneda de cambio y como incluso la interacción más frecuente, más común, más antigua que tenemos en las relaciones internacionales. Pero es bacán, por supuesto, teorizar sobre la guerra, así, tener libros, así, hacer esto un montón. Pero otra cosa es vivir la guerra. Creo que aquí ninguno ha vivido el desastre de la guerra y espero que nunca vivamos el desastre de la guerra. Pero hay que preguntarnos por eso. ¿Qué pasa si retornamos a esta lógica de la guerra como moneda de intercambio? ¿Qué pasa si nuestro sistema internacional retorna a la lógica de la guerra para decidir sobre el poderío en el mundo? Me parece que sería terrible, no solo que motivaría discusiones, por supuesto, a nivel científico, sino que va a afectar la vida de miles de millones de personas. Creo que el fracaso más grande que tienen por eso las relaciones internacionales y sobre todo la diplomacia ocurre cuando existe la guerra. Más allá de una óptica dicotómica entre bien y mal, que por supuesto forma parte de una discusión ética sobre la guerra, pero chuta, es importante pensar por eso en el rol que tienen organizaciones internacionales como la ONU, como garantes de la paz y seguridad internacional, y por supuesto del respeto al derecho internacional público. Que no quede en mero papel las obligaciones que han contraído los estados de buena fe, sino que efectivamente se cumplan y que unos a otros se digan, tú no estás cumpliendo, ojo, cuidado. Ahora, la pregunta con la que cerramos esta sesión es, ¿crees que un día tendremos un gobierno mundial? Desde las distopías, por ejemplo, Aldous Huxley en Un Mundo Feliz, tenemos que sí, puede haber un gobierno mundial. Tenemos en otra distopía muy conocida, muy popular, 1984 de George Orwell, también esta idea de sí, puede existir un gobierno mundial. Por supuesto, cada uno tiene un sustento diferente, uno en el placer, otro en la vigilancia absoluta de la gente, de las personas. Pero a la larga siempre está presente esta idea de, ¿será que un día podremos tener un gobierno mundial? Si acaso eso sucede, ¿qué pasará? ¿Cómo se tomarán las decisiones? ¿Será un gobierno parlamentario? ¿Será un gobierno dictatorial? ¿Un gobierno oligárquico? ¿Cómo será ese gobierno? No sé si tendremos la vida suficiente para ver si tendremos un gobierno mundial, pero en todo caso, ahí queda la idea plasmada. Eso en cuanto a la sesión número 5 de este taller.